Bienvenidos a Personajes de nuestra historia, un espacio dedicado a explorar la vida y legado de los grandes personajes que han dejado huella en nuestra cultura y sociedad, cambiando nuestra forma de ver el mundo. Hoy nos adentramos en la mente de un hombre cuya influencia sigue presente en la psicología, el arte y la cultura contemporánea. Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana, desde sus primeros estudios en Viena hasta la creación de teorías que revolucionaron nuestra comprensión de los sueños, el inconsciente y la personalidad. Acompáñanos mientras recorremos la vida de Sigmund Freud, desde sus primeros pasos hasta los descubrimientos que cambiaron el mundo. En el corazón de Europa, en un pequeño pueblo del Imperio Austriaco, nació un niño destinado a cambiar nuestra forma de entender la mente humana. Sigmund Freud llegó al mundo el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, en el seno de una familia judía humilde. Cuando Sigmund era aún pequeño, la familia Freud se trasladó a Viena buscando una vida más próspera. Fue allí donde el joven Freud descubriría su fascinación por la ciencia y el conocimiento. Era un estudiante brillante, ambicioso y con una curiosidad incesante por comprender los secretos de la naturaleza humana. En 1873 ingresó a la Universidad de Viena para estudiar medicina sin saber que su camino lo llevaría a revolucionar el campo de la psicología. Durante sus estudios, quedó impactado por la anatomía del cerebro y la neurología, pero algo en su interior lo impulsaba a explorar más allá de lo visible, más allá de lo físico. Influenciado por figuras como el fisiólogo Ernst Brücke, Freud comenzó a pensar en la mente como un mecanismo que podía comprenderse y analizarse. Al terminar sus estudios, viajó a París donde trabajó junto al famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. A medida que Freud escuchaba a sus pacientes, descubrió algo sorprendente. Muchas de sus emociones y comportamientos parecían ser impulsados por pensamientos y recuerdos ocultos, por algo más allá de la conciencia. Así nació el concepto del inconsciente, una dimensión profunda de la mente donde se esconden deseos, miedos y recuerdos reprimidos. Freud estaba convencido de que entender esta parte oculta de nosotros mismos era la clave para sanar. De vuelta en Viena, Freud comenzó a trabajar como neurólogo. Observó que cuando sus pacientes hablaban libremente, sin censura, emergían conexiones inesperadas. Con la técnica de la asociación libre, les permitió explorar sus mentes sin barreras. Así descubrió que expresar traumas y emociones reprimidas aliviaba el sufrimiento. Esta revelación marcó el inicio de lo que él llamaría la cura por el habla, y sentó las bases del psicoanálisis. En 1900, Freud publicó su obra más influyente, La interpretación de los sueños. En ella, desarrolló una de sus ideas más revolucionarias, la existencia del inconsciente, esa parte de nuestra mente donde se esconden deseos reprimidos, miedos y recuerdos que, según Freud, influyen en nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Freud también introdujo la teoría de que los sueños son una manifestación simbólica de estos deseos inconscientes, una especie de ventana hacia el interior de nuestra psique. Freud iba aún más lejos, observando que los vínculos de los niños con sus padres parecían formar la base de su personalidad. Así nació el concepto del complejo de Edipo, inspirado en la mitología griega. Freud propuso que los niños sienten una atracción inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto, mientras que ven al otro como un rival. Una teoría controversial, sin duda, pero que Freud consideraba fundamental en el desarrollo humano. A medida que Freud desarrollaba sus ideas, llegó a la conclusión de que la mente humana se componía de tres fuerzas en constante conflicto: el ello, la parte primitiva que busca la satisfacción inmediata; el yo, la parte racional que nos conecta con la realidad; y el superyo, que representa nuestras normas morales y culturales. Con esta teoría,
Freud intentaba explicar las luchas internas y las decisiones que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. Llegó a una conclusión intrigante. El comportamiento humano estaba impulsado por dos fuerzas poderosas y opuestas. Por un lado, el eros o pulsión de vida, el cual nos lleva a buscar placer y a preservar la vida. Por el otro, el tánatos o pulsión de muerte, una fuerza inconsciente que nos empuja hacia la destrucción. Con esta teoría, Freud proponía que la vida humana era un equilibrio entre la creación y la destrucción. Observó cómo el yo se defendía de los conflictos internos con estrategias inconscientes que llamó mecanismos de defensa. Desde la represión de recuerdos dolorosos hasta la proyección de emociones en otros, estos mecanismos eran formas de protegerse de la ansiedad y el sufrimiento. A todo esto te preguntarás, ¿cuál era el objetivo de su psicoanálisis? Su fin es ayudar a las personas a entender y resolver conflictos internos que están ocultos en su inconsciente. Él creía que muchas de las emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos tienen su origen en recuerdos o deseos reprimidos, que no recordamos conscientemente pero que influyen en cómo nos sentimos y actuamos. El psicoanálisis busca sacar a la luz esos pensamientos y emociones reprimidos para que la persona pueda entender de dónde vienen ciertos miedos, ansiedades o patrones de comportamiento. Al entender estos conflictos internos, la persona puede tomar conciencia de por qué actúa de cierta manera. Este proceso de darse cuenta se llama insight y es fundamental para poder hacer cambios en la vida. Al hablar y comprender estos temas ocultos, la persona puede liberarse de emociones o tensiones internas que antes no podía manejar o ni siquiera sabía que existían. Entonces, dicho esto, ¿cómo se logra? A través de sesiones en las que el paciente habla libremente, el terapeuta utiliza técnicas como hablar sin censura, la interpretación de sueños y ver cómo el paciente transfiere emociones hacia el terapeuta que en realidad están relacionadas con otras personas en su vida. Todo esto ayuda a que el paciente descubra los conflictos ocultos y trabaje en ellos. En resumen, el objetivo del psicoanálisis es que tú te entiendas mejor a ti mismo, con el fin de poder tomar decisiones y enfrentar la vida de manera más libre y saludable. Se le atribuyen varias frases célebres que reflejan su visión profunda y compleja de la mente humana. Estas son algunas de las más conocidas. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. Esta frase ilustra su teoría del inconsciente, sugiriendo que solo una pequeña parte de nuestra vida mental es consciente, mientras que el resto permanece oculto. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Freud destacaba la importancia de la palabra y cómo los pensamientos expresados pueden revelar aspectos ocultos de nuestra personalidad. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me fue fácil. Esta frase muestra la determinación y perseverancia de Freud, que se enfrentó a numerosas dificultades y críticas a lo largo de su carrera. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo. Con un toque de humor, Freud habla sobre cómo la ignorancia puede ser una forma de evitar enfrentar los conflictos internos que complican la vida. No somos dueños de nuestra propia casa. Con esta frase, Freud se refiere al poder del inconsciente, afirmando que no tenemos control total sobre nuestra mente y nuestras emociones. La interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Freud consideraba los sueños como una vía directa al inconsciente y una herramienta esencial para entender nuestros deseos reprimidos. La civilización comenzó la primera vez que un hombre enfurecido lanzó una palabra en lugar de una piedra. Con esta frase, Freud muestra su visión sobre la importancia de la palabra y el control de los impulsos. Freud falleció el 23 de septiembre de 1939.
Su trabajo y sus teorías desafiaron la comprensión de la mente humana y abrieron una puerta hacia lo desconocido, invitándonos a explorar nuestras propias profundidades. Con Freud, aprendimos que no somos solo lo que vemos, sino también aquello que ocultamos. Nos dejó un legado profundo, enseñándonos que la mente humana es mucho más compleja de lo que vemos a simple vista. Para Freud, explorar nuestro inconsciente es el primer paso para conocernos realmente y entender las fuerzas que nos impulsan. Su vida fue una dedicación a descubrir esos misterios, revelando que no siempre somos conscientes de lo que realmente nos mueve, pero que el conocimiento de uno mismo es una puerta hacia la libertad y el bienestar. Pero Freud no fue el único en su familia que dejó una huella en el mundo de la psicología. Su hija Anna Freud fue una de sus herederas más notables. Ella continuó y expandió su legado de formas que transformarían el campo de la psicología para siempre. La vida de Anna Freud fue una continuación y una evolución del trabajo de su padre, demostrando que su legado no solo impactó a una generación, sino que abrió el camino para comprender a las futuras generaciones. Juntos, los Freud transformaron la psicología y nos enseñaron que el autoconocimiento es una de las claves para una vida plena. Finalmente, si te ha gustado esta mirada a la vida y obra de Freud, te invitamos a suscribirte, compartir esta historia y dejar un comentario. Así podrás seguir explorando con nosotros las vidas de grandes personajes que cambiaron nuestra historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.